En el primer capítulo de esta serie hemos hablado de cómo podemos hallar equivalencias en el ángulo visual conociendo la distancia focal y el tamaño de la imagen. En este vamos a incidir todavía más en la comparación de ángulos entre objetivos con distintos tamaños de imagen. Existen al menos tres métodos sencillos de establecer esta comparación entre ópticas, según su distancia focal, según su luminosidad y según su profundidad de campo. En el primer caso, según su distancia focal, supongamos que queremos obtener el mismo ángulo visual trabajando con una cámara con un sensor más grande que aquella con la que hemos hecho las tomas con las que tenemos que igualar ese ángulo. Pues bien, ¿qué tipo de óptica, qué distancia focal tendríamos que utilizar en la cámara con el sensor más grande con respecto a aquella que hubiéramos utilizado en la cámara con el sensor más pequeño? Recordemos que el ángulo visual W se calcula mediante la siguiente fórmula. La siguiente fórmula donde I' es el tamaño de la imagen y F es la distancia focal. Pues bien, si lo que queremos conseguir es el mismo ángulo visual para un sensor más grande, lo único que tenemos que saber es que la distancia focal va a ser superior que la que teníamos en la cámara previa. O lo que es lo mismo, si la relación entre la distancia focal y el tamaño de la imagen es la misma, también lo será el ángulo. En el segundo caso, según su número F, según su luminosidad, suponiendo que queremos obtener la misma luminosidad, obviamente cuanto mayor sea el tamaño de la imagen, menor será la luminosidad necesaria, es decir, más elevado será el número F. Hay que recordar que en las ópticas fotográficas se utiliza como valor de luminosidad el número F. El número F es un valor hipotético, es un valor teórico. ¿Por qué? Porque se elabora o se decide cuando se está haciendo el trazado de rayos por ordenador diseñando la óptica. No se hace a partir de un modelo terminado, sino en el momento en que se está diseñando. El problema del número F, que es teórico, insisto, es que no tiene en cuenta la pérdida de luminosidad debida a los pequeños reflejos internos que ocurren entre los elementos o en el paso de la luz de un elemento a otro, entre aire y vidrio óptico, todo esto dentro de la óptica cuando entra la luz en ella. Es decir, que la transmitancia, según el número F, es una transmitancia de luz ideal del 100%, y esta no es la realidad. Si cogemos dos ópticas con el mismo número F y las combinamos en la misma toma, probablemente no tendremos en realidad la misma luminosidad, y eso, para rodar cine, es un problema. En el caso de las ópticas cinematográficas se cuenta con una medida de la luminosidad diferente, es el número T. La diferencia entre el número F y el número T es que esta medición se hace ya con un modelo de óptica terminada real, y no solo tiene en cuenta el diámetro del diafragma, sino también la transmitancia de luz y la pérdida de transmitancia que se debe a las reflexiones internas al pasar de un elemento a otro dentro del bloque óptico. Existe, no obstante, una relación entre el número F y el número T que se puede calcular mediante esta fórmula. En una cámara con un sensor de captación digital, las tramas son discernibles del mismo modo con independencia del tamaño de la imagen. Esto significa o tiene una implicación importante. Cada vez que nosotros trabajamos con un sensor de mayor tamaño, por regla general eso implica mayor tamaño de los píxeles y por lo tanto mayor tamaño de los fotodiodos, es decir, de la superficie fotosensible de cada píxel. Por eso, cuando nosotros estamos cambiando a un sensor de mayor tamaño, para conseguir tener la misma luminosidad, habrá que compensar y tener una luminosidad menor proporcional al aumento del tamaño de sensor. El tercer método de comparación, como hemos dicho antes, es hacerlo según la profundidad de campo. Ahora bien, hay que tener presente que en realidad la apertura específica, la apertura efectiva de una óptica no depende del verdadero diámetro, sino que depende en realidad de la imagen del diafragma visto desde la pupila de entrada. La posición de esa pupila de entrada varía en los zoom según modificamos la distancia focal. Es muy pequeña en el momento en que nosotros estamos en el extremo angular y aumenta cuando nosotros nos desplazamos hacia el extremo telefoto. Esta propiedad explica el fenómeno conocido como caída de F.
¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros accionamos la posición de la distancia focal del zoom hacia el extremo telefoto, cuanto más la accionamos, cuanto más vamos hacia ese extremo telefoto, más se agranda la pupila en progresión. Pero cuando el diámetro de entrada iguala al diámetro del grupo de elementos de enfoque, no se puede agrandar más la pupila. En ese momento lo que ocurre es que el número f crece, es decir, que la luminosidad disminuye. El modo de evitar este fenómeno es contar con un grupo de elementos de enfoque en el extremo tele que sean mayores que la verdadera pupila de entrada. Un cierto grado de caída de f es usual para mantener unas dimensiones y un peso reducidos. En las ópticas que se usan en televisión, por ejemplo para retransmisiones deportivas, que tienen una variación y un rango de distancias focales muy grande, los elementos de enfoque son gigantescos y por lo tanto estamos hablando de las ópticas tipo box, que vienen en una especie de rectángulo externo muy grande. Sin embargo, la mayoría de este tipo de ópticas para lo que sirven es para cubrir cámaras con sensores triplicados y prisma dicroico, es decir, sensores de 2/3 de pulgada. Hacer exactamente esto con un sensor monocular de Super 35, y ya no digo de full frame, significaría tener unos auténticos monstruos casi del tamaño de un camión. Cuando varía el tamaño de la imagen, el diámetro del círculo de confusión admisible varía exactamente en la misma proporción. Si seleccionamos la distancia focal y el número f en relación con el tamaño de la imagen, la profundidad de campo permanecerá constante. No debemos olvidar, sin embargo, que la profundidad en torno al punto de foco disminuye en relación con el tamaño de la imagen, y esto se debe a su vez a la reducción del diámetro del círculo de confusión admisible y también la reducción del número f. Por eso debemos realizar un seguimiento progresivo constante. Es muy importante que cada cierto tiempo realicemos una nueva colimación de las ópticas, especialmente cuando hemos trabajado en condiciones que implican cambios profundos de temperatura y humedad. A veces hay incluso que realizar pequeños ajustes de back focus en el rodaje, pero en cualquier caso hay que realizar una colimación general, o bien que lo haga la empresa de alquiler, o bien, si somos los propietarios de la óptica, deberíamos intentar hacerlo en empresas auxiliares que se dedican a esto. Es verdad que no es muy asequible para un usuario final, probablemente, o para una sola persona, tener una bancada de colimación, pero sí que podemos adquirir colimadores portátiles que van a ir, digamos, parcheando un poco el problema hasta que cada cierto tiempo podamos llevarlo a este tipo de empresas que realizan la colimación realmente por bancada. Puede ser una empresa de alquiler, puede ser una empresa que se dedique específicamente a este tipo de ajustes. El elemento profesional, la herramienta profesional es exactamente igual que cualquier otro y necesita un mantenimiento constante y debemos ser conscientes de ello. Por lo tanto, nuestras ópticas, cuando son en propiedad, también deben tener un mantenimiento.